hablando del Código Penal, bienvenida mi querida Montserrat Bordas, experta, terapeuta y coach, sobre todo especializada en nuestros niños, desde antes de su concepción hasta sus primeros 6 años, que dicen muchos de ustedes que es donde se forma la mentalidad de ese individuo, que es como los años más importantes para formar o apoyar lo mejor de nuestros hijos. Hablando del Código Penal y del tema que en países como el nuestro todavía es un debate, el tema de la pela y la crianza a través de la violencia física, en un país donde la violencia ha sido normalizada en todas sus formas, y todavía uno escuchar, Monse, madres y padres de este tiempo, que dicen que a los niños hay que darle su buena pela, y papá de mis tiempos, que se llenan la boca diciendo que eso es lo que está de falta de una buena nalga o de una buena pela. Y cuando aparecemos padres que estamos con un rotundo no a esa crianza, nos critican y dicen, por eso que el mundo está como está. Ujú. ¿Cuál es tu mirada como experta, mi querida Monse? Bueno, no solo mi mirada, sino lo que ya vemos viendo, porque tenemos mucho más acceso a ese cerebro en información y obviamente a esa necesidad de terapia que va adquiriendo ese individuo que nace y se cría con violencia, sea violencia verbal o física. El daño que eso hace ya es algo que no podemos asumir que no existe, porque ya podemos verlo incluso en cómo el cerebro se desarrolla, en cómo esas neuronas se interconectan, cómo los niños a medida que crecen van adquiriendo herramientas de su personalidad, de su independencia, cuando no tienen violencia versus cuando sí tienen o viven bajo una violencia o un temor constante O sea en que sus eso está hogares. comprobado ya incluso a nivel científico. Correcto. A nivel neuropsicológico y neurológico está demostrado cómo ese cerebro puede variar cuando es criado bajo terror, vamos a llamarle así, temor, miedo, amenazas, golpes, violencia, incluso violencia, tal vez no directamente al niño, pero evidenciando una violencia constante, versus esos niños que se crían con seguridad, sin temor, con amor incondicional, con límites, pero siempre respetando su ser individual. Doctora, yo siempre digo doctora a todas nuestras psicólogas, eso, mi Está bien, doc, sube sí, el porque como rango. que, sí, ¿verdad? Pero un placer, Montserrat. Yo soy mami de un bebé que tiene 5 y es una edad complicada. Me imagino que ella tiene mucha experiencia en eso. Y mucha gente me ha dicho, ay, tú eres muy blandita, ese niño, porque es varón, entonces ese niño se te va a subir arriba, entonces yo soy mami soltera. Entonces ahí hay unos temas porque se te va a subir encima, tú tienes que ser mano dura con él y yo entiendo, sin tener ninguna expertise, que yo no voy a modificar ninguna conducta positivamente con violencia. Entonces yo quisiera que usted me hablara de eso. ¿Modifica la conducta un acto de violencia, por ejemplo, una nalgada o una pela o qué sé yo? Bueno, lo primero es un gusto también. Yo soy mamá de 3, tengo uno de 6 y los 3 son varones. Ay, 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 ay. Tienes un Entonces, plato lleno ahí. lo primero es que hablándote de mi experiencia como mamá y también ya con mi expertise, lo que logramos con la pela y con subir la voz es hacemos las cosas porque tenemos miedo. No porque intrínsecamente nos nace el querer hacer las cosas bien o lo que sabemos que son los límites en mi casa. No porque quiero preservar la relación con mi mamá y tener buena comunicación. Lo hago bien porque tengo miedo, Ok, de que me den, claro, que que se me alborote la agredan. loca, porque, ¿verdad? O Claro, sea, claro. entonces los niños son muy perceptivos desde que nacen. Entonces, hay una diferencia entre yo respeto a mis padres o yo le temo a mis padres. Y a medida que crecen, ya viene la adolescencia, pues empezamos a ver esas decisiones que van tomando, si son en base a un respeto por mi hogar, por lo que aprendí, por lo que conozco, por lo que debo hacer, o a un temor a lo que ni entiendo por qué no puedo hacer y lo Ok. voy a hacer como quiera. Entonces ahí viene la rebeldía, ahí viene, y claro, hay etapas donde eso va a surgir como quiera, pero en tu pregunta, la pela, porque los papás me dicen, pero es que funciona, yo claro, en ese momento. Ujú. Pero si funcionara, tú nada más tuvieras que dar una, Ah, correcto. no hubiera que dar más. Si funciona hoy, si tu hijo, por ejemplo, te habla mentira y tú le das una pela, se supone que ya no va a hablar más mentira si funcionó la pela. Exacto. Es que yo no puedo concebir, honestamente, yo no puedo concebir cómo una madre piensa que golpear a su hijo es una solución a nada. O sea, yo no puedo imaginarme como madre golpeando a mis hijos. Lo ¿Le que puedo decir pasa es, algo? Ingrid, que es una solución A mí a me la pone mal ira, ese tema. a la ira De y papá a al mamá. mal manejo del adulto, a la falta de regulación adulta.
pero no es una solución a la conducta, ni a la Ujú. personalidad, ni a esa formación. Lo que pasa es que tú te estás desquitando. Punto. Desde mi experiencia como hija. Sí. Como que te yo soy daban la pela. quinta. De No, muchas. nunca ok, me ok. dieron pela. A mí nunca me dieron. Yo soy la quinta. Y creo que también, luego de criar a 4, donde eran 3 mujeres y un varón, mis padres entendieron eso mismo. Pero también me dijeron lo siguiente, unas amistades, que es que depende mucho tal vez de la conducta del hijo y de cómo entiende las cosas. Mis padres me hablaban mucho, pero sobre todo al tener hermanos más grandes, me di cuenta que yo me relacionaba más con el hablar y el explicar el qué está bien y qué está mal, que con la violencia, vamos a decir, O la o la imposición. imposición. Pero como una madre en estos tiempos donde a veces hay que desarrollar, hay veces que hacer que un niño entienda algo cuando tiene apenas 5 Está años. potente, Doc. Es Está potente. difícil, Sí. sobre todo de que ahora para colmo, con tanto acceso a información que ellos tienen, que hacen esa tableta, ellos sienten que lo saben todo y se sienten adultos, Están empoderados. según ellos, Pero un pero nivel. son unos Sí. niños. Pero no hay que acudir a la llegar, violencia. ¿Cómo llegar a ese punto de racionalidad? ¿Cómo tú puedes lograr que Ok, tu hijo lo primero es que la entienda? racionalidad se va desarrollando a medida de la etapa de desarrollo de los niños. Y en principio, y la etapa que yo estoy especializada, es una etapa más concreta. Yo necesito ejemplo concreto. Y otra cosa, algo que comentaste inicialmente, nosotros necesitamos el hecho de que tú no des golpes, que tú no despelas, no grites y no amenaces, no quiere decir que tú no tengas límites. No quiere decir que tú no tengas reglas. No quiere decir que tú no puedas perder privilegios y tener consecuencias. Exacto. A veces nosotros queremos proteger a los niños de su propia consecuencia. Ejemplo, no te quisiste poner el suéter, hace frío y uno fuñe y fuñe y fuñe y tú quieres que razonen y entiendan. Mi hermano, deje lo que se vaya Coja sin frío. el suéter y coja frío. Coja su frío, claro. Eso es una consecuencia natural que no hace daño. Claro, no es que vamos a agarrar y decir, yo te lo dije, porque entonces ahí también estamos como, pero ¿ves qué pasa cuando no llevamos el suéter? Ay, me da frío, ok, ¿y la próxima vez qué puedes hacer? Llevarte de mamá. Y puede que, no, llevas el suéter, o puede que te diga, no me importa tener frío. Ahora, ¿por qué queremos también controlar muchas veces lo que no está en nuestro control? O sea, que ahí Ujú. viene también Por esa lucha de ejemplo, poder. Por ejemplo, Por ¿qué ejemplo, peleas no debe echar una Tengo madre y un una, padre? profe, para que usted me diga lo que es. Por ejemplo, y yo lo he hecho, lo voy a admitir aquí. A veces yo hago una cena y él tenía como un cansito de que había que hacerle una cena aparte. Y yo le dije, mira, mi niño, son las 9 de la noche, yo estoy cansada. Aquí se va a comer los vivos los 3, somos 3. Yo tengo otro hijo. Entonces él no se la comió y yo sin remordimiento le dije, bueno, pues te vas a acostar sin cena. Estuvo mal, estuvo mal. Es una consecuencia natural, pero antes de llegar ahí, lo Ujú. que tenemos es que explicarlo. Ok. Mira, o sea, no a las 8 de la noche cuando todo el mundo está cansado, irritable y con hambre, sino antes, mira, lo que aquí vamos a hacer de cena, todo lo vamos a comer. Ok. Con tiempo. Y yo sé que le gusta. Avisar, prepararnos Ajá. para. Sí, eso Y hay funciona. días que los niños no tienen hambre. Exacto, eso fue lo que yo entendí. Y Dije, bueno, a veces cuando las madres nos esmeramos en hacer una cena, una lonchera y vemos que la rechazan, lo cogemos personal. sí. Entonces tú te ofendes, no porque no estás comiendo y no se está alimentando, tú te ofendes porque, o sea, yo me pasé media hora en esto y ahora tú di que no quieres eso. ¿Cómo así? Es normal, pero ahí ingrato. volvemos a lo mismo. Tú estás pagando tu Frustración. inmadurez, frustración, ira, rabia o expectativa, porque tú te esperabas que Que te con consiga un ello. cumpleaños O sea, con al la lonchera. final, en ese caso en particular, funciona mucho avisar. Estas son las reglas y esto es lo que va a pasar. Y si tú no quieres eso, entonces no hay más nada. ¿Qué que pasa comer. con esos niños que no oyen a o sea, que son como más intensos que otros, que desde pequeño tú le diste las cosas por las buenas una vez, 2 y 3 veces y no entienden? El mío. Y tú terminas teniendo que gritarle porque no entiendes, sino como por la mala. Tú no le vas a dar, pero tú le gritas igual de malo. Yo te voy a dar una respuesta que es un poco más profunda, pero casi siempre cuando eso ocurre hay un tema con la relación desde un inicio. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos conocer a cada uno de los niños que tenemos, hijos que tenemos, y saber qué funciona para ellos. Si para Paloma funcionaba conversar, pues yo sé que con este yo voy a conversar. Si para él funciona dibujar, hacer una actividad, sacarlo solo, hacer un juego, también es otra opción. O sea, nosotros tenemos que poder diferenciar cómo Ujú. vamos a abordarlos. Entonces, cuando vemos un niño que constantemente, que ahora hay hasta un Desafiante. diagnóstico, sí, ahora hay un diagnóstico, oppositional defiant disorder, todo lo que... Sí, hay que, desorden de oposición desafiante, ya ya tú exacto. sabes. Llega un momento que tú tienes que evaluar cómo ha sido tratado ese niño. Porque si ese niño ha recibido desde que nació, que es muy común,
no te pongas en la boca, no te sientes en el piso, no gatees, no te pongas, no te... Entonces yo naturalmente, yo voy a desarrollar una defensa a todo lo que tú me estás mandando a decir. Que quiero hacer Porque todo lo todo es contrario. Aparte de que en el inconsciente, el niño se da cuenta y dice, cónchale, mi mamá me dice que no brinque en la cama que me caigo, que no coja eso, que qué sé yo qué. Y yo lo hago y no pasa nada. Entonces ahí también vienen los límites de los padres. ¿Hasta qué punto tú eres firme con tus límites? O después que llora 2 veces le da lo que quiere. Entonces ahí se vuelve una cadena de que, como tú dices, Ingrid, tú le dices, mira, hay que cambiarte. Un ejemplo, hijos parecidos. Hay que ponerte la pijama. Hay que ponerte la pijama. Hay que ponerte la pijama. Hay que ponerte... A veces tú tienes que decir, mira, vamos a hacer una carrera. ¿Quién se la pone primero? Hay que ver cómo tú vas a manejar dependiendo del que es. O, está bien, voy a poner una alarma. Por ejemplo, yo tengo uno. Yo te voy a poner una alarma. Cuando suene, no la ponemos. Y como él tiene 2 años, yo solo, cuando él diga, cuando yo puse la alarma. Eso es una estrategia, un ejemplo. Pero a cada uno de ellos, en mi Le caso, funciona algo como mamá, diferente. ajá, y es un trabajo, es verdad. Y a veces uno no tiene Desgastante. ni la paciencia, La energía. ni la energía. Sí, es fuerte. Pero ¿qué pasa? A veces, por el pique, por la rabieta, no, está bien, no te la pongas. Y ahí perdemos. Ahí perdiste firmeza. autoridad y firmeza, entonces te cogen de relajo. Porque Ay, tú sí, misma me has ha demostrado. pasado. A todas nos ha pasado, ¿entiendes? A todos nos ha pasado. Tú lo ves que pide una cosa en la tienda, no. No. Está bien. Ay, ya, para salir de eso. Exacto. Entonces ahí tenemos nosotros que entender que tenemos una consecuencia. Ya han ¿Cómo? aprendido que... Paloma. Pero quiero decir 2 cosas. Primero, que mi mamá me está llamando porque ella está escuchando el programa y ella quiere que yo haga esta anécdota. Ay, qué Es que ella bella, te dice, amo, y yo Lucía. recuerdo ese día, yo fui un día a mi casa y llegué, que le dije a papi, mami, yo quiero que me den una pela. Y ellos se quedaron, pero hija, ¿cómo que? Pero ¿por qué te vamos a dar una pela si tú te estás portando bien? Y yo le dije que es que todos mis amiguitos hablan de las pelas que le dieron en su casa y yo no sé lo que es eso. Ay. Oye, me sentía de que excluida. Pero volviendo al tema. La única algo- exclusión que queremos tener es la única exclusión que Claro. todo el mundo quería. Pero algo que yo sí puedo decir que aprendí de mis padres, porque el otro día lo mencioné a una amistad, y es que todavía mi mamá me mira de lado y yo me pongo recta. Y es que aunque sí me generaron el tema de conversación, cuando yo digo que yo creo que es algo que se está manejando tal vez ahora diferente, que a veces somos demasiados, no sé si los padres están siendo como demasiado suaves, en el sentido de, sí, hay que conversar las cosas para que el niño entienda, pero mi mamá me lo decía con una firmeza de que, no, tú no vas para allá porque eso no es bien para ti. Punto. Pero te voy a Me cambiar la explicaba el palabra. por qué. Te voy En a vez de cambiar la decir, palabra. No, mira, mi amor, ay, es que tú no puedes ir para allá porque qué sé yo, qué sé yo cuánto. Ella me lo decía firme. Pero te Ahora voy a me lo cambiar la decía. palabra. Más que firmeza, es con seguridad. Exacto. Los padres hoy en día viven inseguros de las decisiones que van a tomar y los niños se dan cuenta. Entonces, si tú ni siquiera sabes si es un sí o un no, pues yo te voy a coger de relajo. Ahora, si yo, o sea, hay miradas, hay gestos, los niños nos conocen a nosotros más que nosotros a ellos. Entonces, hay unas maneras que en vez de firmeza, firmeza es real, pero más que hablar de dureza y firmeza, es seguridad. Es que tú no vas y punto. Pero Entonces los niños se dan cuenta. Por ejemplo, en mi caso, ellos se dan cuenta porque el no de su papá es, vamos a ver, el no mío es como que ya ni preguntan. Entonces, ahí es donde está la clave, en que ellos sepan que hay un límite y que no se va a doblegar. Pero ¿cómo ellos lo saben? Con consistencia en eso. Pero Montserrat, ok, mira, por ejemplo, tú tienes 3, yo tengo 2. Son hemisferios totalmente diferentes, 2 Ajá. planetas, dos galaxias, o sea, son 2 Ajá. cosas diferentes. Por ejemplo, con el mayor yo puedo hablar y decirle, y yo lo miro y él entendió rápidamente. Sin yo mirarlo, él como que me huele, ya él me conoce. Pero con el chiquito, de verdad que por eso que yo siento que me lo critican mucho y me presionan. Tú no puedes, pero de verdad, yo entiendo y me da más resultado cuando yo le hablo. Dilo, mira, mi amor, ¿verdad? Que no queremos hacer esto. Y él así me entiende más que cuando yo soy de que muy firme. O sea, cada niño es muy diferente. Cada niño es y es como que hay diferente. que personalizarle cada Como cosa. cada amiga, como cada Exacto. pareja, como cada profesor que te va a tocar, son diferentes. La manera en que tú abordas a ciertas personas en tu vida no es la forma en que tú abordas a otra persona para decirle lo mismo. Y por ejemplo, la vez que yo le di su nalgada, fue por presión, porque tú hablabas al inicio de que hay veces que no manejamos y no gestionamos esas emociones. Hay veces que ese es el caso, pero también hay veces, y yo quiero que nos llamen y nos digan si se han sentido así presionadas, que la gente te presiona, ese niño tiene eso, tú no le das educación, tú no le das esto, póntele firme, porque cuando yo era chiquita me hacían esto y me ponían así, y yo, está bien, no nalga, después estaba yo con el criterio. A mí me dolieron más que a él la nalgada, porque yo entiendo que a mí me dieron mucha
nalga, muchas bofetones por la boca, Volvemos porque a era lo bien mismo, lo que hablamos fresquita. ahorita. Y yo decía, wow, yo no Son quiero, nuestras batallas. yo no quiero que mi hijo sienta nunca eso que yo sentí cuando me estaban dando, porque a nadie le gusta que le Ay, den. eso es humillante. Sí. ¿Entiendes? Eso es humillante, eso te duele. No, entonces yo dije, no, espérense, no me voy a dejar presionar por Mira, yo ustedes. te voy a hacer una anécdota de algo que yo he pensado mucho. Yo no sé si ustedes ven en la calle que hay unas vallas con un perrito y que no lo maltrates. Sí. Es un niño que hay que poner ahí. O sea, Wow, honestamente, sí. yo vivo Ay, pensando sí. en todas estas campañas de cuidar los Wow. animales y de no darle y de no maltratarle. Y a A- los niños lo tratamos, mira, a la porque punta del pie. culturalmente, y yo lo veo, Ay, sí. lo tratamos malísimo. Eso me duele Lo tanto. desconsideramos, no lo escuchamos. Yo tengo que hacer lo que tú digas porque Lo tú dices. Porque, invalidamos, sí. ¿Por qué lo digo yo? ¿entiendes? Entonces, el tema de la pelea es un tema en nuestro país cultural, pero también ha sido arrastrado por el mismo machismo, el mismo sentido de que esa es la autoridad, eso es lo que funciona. Pero yo te garantizo que hay otras cosas que funcionan, que toman más esfuerzo, que toman más conciencia, que toman más trabajo propio de tú decir, mira, por ejemplo, en tu caso, a mí me detona eso, a mí me pasó, yo no lo quiero hacer, me afecta lo que me dice la gente, entonces te toma trabajo. ¿Cómo Sí. repercute en el niño cuando crece? Ese niño de 0 a 6 años que tuvo una crianza donde hubo muchos gritos, donde alguno de papá o mamá tenía un tema con la ira. O sea, que todo era a base de gritos. No daba pela, pero era... Mira, eso puede desencadenar en diferentes escenarios. Hay un escenario donde se normaliza, entonces yo busco eso en mis relaciones, porque eso es lo que yo conozco y eso es amor. Así que me quieren, el que me grita Eso no. es violencia también a nivel familiar, Claro. de padres a hijos. Es como cuando hay violencia entre papá y mamá y eso es lo que ven y entonces entienden que eso es normal. Esa violencia es aceptada, se normaliza. Está el lado, hay otra vertiente que es el resentimiento, el yo no lo quiero hacer así, yo sufrí Ujú, demasiado, no ujú, me dejaron ser, no me ujú. dejaron expresarme, Ujú. quiero cambiarlo. Ahora, de decirlo a hacerlo es un trecho porque uno tiende a repetir patrones hasta de manera Sí, inconsciente. yo decimos, qué Claro, horror. hasta de manera inconsciente. Estuve escuchando el otro día un podcast que hablaba como del impacto que tiene sobre todo el estímulo del mundo digital en el crecimiento de los niños y adolescentes. Y hablando de eso, me causa ruido de un tema del manejo de emociones, porque como tenemos estimulación rápida Constante. y constante, no necesariamente los niños y los adolescentes, pero en este caso hablando de los niños, eh, desarrollan la habilidad de entender lo que es pasar por ciertas crisis a su nivel. Para un niño No puede ser una crisis. aburrirse. Exacto. Para el niño puede ser Ujú. una crisis, se me cayó el helado Ujú. y le entra una crisis. Pero esa es su crisis más grande de ese momento. Ujú. ¿Y Que cómo? para mí puede ser no puede pagarlo. Pero entonces, Ajá. ¿cómo un padre puede darse cuenta que tiene que dejar a su hijo vivir una crisis y no querer apaciguarlo, dejarlo Lo de que llorar? hablamos ahorita de consecuencia natural. Él vivió, Por su- por él vivió ejemplo, su crisis esa noche que no sé, no. Ok, Ay, el Dios, niño claro. de 5 años, 6 años, ¿Cómo? que te hizo una perreta, un pique grande, como dicen aquí, en el supermercado, y tú tienes que jalarlo por la oreja o ya para que no te miren mal, pero termina gritándole. ¿Cómo tú puedes lidiar con una malcriadeza de un niño pequeño? Lo primero es que la rabieta no podemos llevar de lo que la gente va a pensar, que es el grave error. Porque queremos que se calle para que no nos critiquen. Sí. Queremos que se calle porque ¿qué van a decir? Queremos que Sí. se callen porque no están mirando. Sí. Entonces, lo primero es, y es difícil, pero es así, ponerse al nivel del niño y poner el límite. Estamos aquí, tú quieres eso, no te lo voy a dar. Entonces, pero tú tienes, sí, pero él trae ya lo del carrito y ese todo, grito, y me claro. encanta porque las mamás con las que he trabajado de todo me dicen, pero es que, y yo no es la primera vez que va a parar, pero después de tú ser consistente 2 o 3 veces, y por ejemplo, en el caso de un niño de 3, 4 años, tú tienes 2 opciones, o tú te quedas aquí, no hay eso, y te calmas, o yo te cargo y no vamos. ¡Oh, vámonos! No, no te Pero hacen no eso. nos podemos ir. No, porque los Porque tenemos que hacer la compra. entonces tú lo metes en el carrito, tú lo cargas, tú buscas una manera o te tienes que tomar el tiempo, porque también como adultos tenemos que aceptar que si vamos a llevar un niño al restaurante a las 9 de la noche, o vamos a llevar al Va a niño al haber- cine a va a las haber un 10, sacrificio. o vamos a llevar al niño al supermercado Eso es donde hay verdad. todo lo que ellos quieren comer, tenemos que prepararnos también mentalmente para lo que vamos, Eso es verdad. también. ¿entiendes? Porque vamos nosotros al cine con el niño, el otro día yo vi un niño de 3 años, el carajito dando guerrito a las 9:30 de la noche, digo yo, pero... Qué Obviamente. injusto. O sea, hombre. entiende, o sea, tú quisiste venir a ver tu película, Fúmate tírate de tu muchachito que tú trajiste, igual Yo- que a cualquier escenario. Entonces, el súper, primero es prepararlo, como te dije ahorita. Vamos al súper. En mi casa te la arreglo. Vamos al súper. Ustedes pueden comprar una cosa. Y esa cosa no puede valer más de 3 números, como hay de todas las edades. Exacto. Ajá, un ejemplo. Y Ok. así es. Claro, después vienen con el tigueraje. No, pero si son menos de 3 números, pero son 2 y que se... No, una cosa. Entonces yo Ok. le digo la regla en el carro.
y ya ellos saben. Eso está bueno. O a veces yo voy y digo, vamos al súper hoy no vamos a comprar nada para ustedes. ¿Me pueden ayudar a coger las cosas que yo vine a comprar? Y te digo, a mí me daba miedo llevarme los 3 juntos sola. Miedo me daba. Pero ya ellos saben. Eso no quiere decir que un mal día no haya uno que haga su rabieta, que haga su show, pero a veces ni siquiera es lo que quieren. Pero en esa A rabieta, veces que están cansados. pero en esa rabieta, aunque sea por sueño, tú no se le debe gritar. No, tú debes, al contrario, porque las neuronas espejo, que funcionan incluso en los adultos, si tú estás llorando, Ingrid, y tú llorando, empiezo yo y lloro yo contigo. Vamos a llorar Vamos más. a llorar más. Ujú. Si tú estás gritando y yo te grito, vamos a gritar más. Entonces, yo necesito ser esa calma que tú estás viendo. Y es difícil, señor, es difícil. Yo no te estoy diciendo que esto es fácil. Yo no estoy diciendo que hay una pastilla mágica. Yo te estoy diciendo que es difícil. Pero uno tiene que respirar y decir, no, espérate. Si yo quiero que se calme, yo tengo que estar calmada. Wow. Al borde. borde. Se cayó la llamada, pero llegamos al final de este momento tan interesante. Monse, gracias, porque de verdad que nos edifica a las que estamos criando, a las que tienen niños chiquitos y a las que van a tener. No, yo tengo demasiados sobrino. sobrinos. Andaba yo comprando 3 regalos. Vamos Me a imagino coger- con todo su hermano. Vamos a Ay, coger sí. esta llamadita, una pregunta más, y entonces nos vamos al Al borde. Hola, qué Hola. interesante está ese espacio. Gracias. Mira, tú sabes que yo nunca di grito, nunca puse de castigo, nunca di golpe. Yo sencillamente hablo con ellos. Por ejemplo, mira, tal cosa, causa y consecuencia. Y no sé, he tenido suerte, inclusive ahora con los nietos. Yo, por ejemplo, le digo, mira, yo te voy a llevar a la juguetería. Tú vas a coger un solo juguete que sea pequeño. Y a mí me obedecen, a los padres no. Los padres le cogen la mitad de la juguetería. No sé, yo como que me ha dado éxito hablar. Porque ellos Orgullosa del entienden novio. desde la cuna, según mi experiencia. Gracias, mi amor. Cris, ¿tenías una última pregunta? Sí, es un poco densa. Lo que pasa es que eso está muy bien, excelente en papel y en la teoría, pero también hay madres que tienen niños con condiciones especiales. Ay, Hay algunos diagnósticos que están, o sea, un poquito, pero hay niños de verdad que son hiperactivos. Como quiera no hay que darle golpe. No, claro, estamos de Ni acuerdo. gritarle. Y menos, mucho menos, pero sí se Excelente. vuelve más complicado llegar a esos acuerdos y manejar esas situaciones porque son niños que no quizá tienen esa capacidad de comprender como un niño que no está dentro de ese. Depende de la espectro condición. de necesidades Realmente, especiales. mi especialidad principal, fundamental, antes de meterme en el mundo de la maternidad, es educación especial. Ok. De niños de 4 años hasta los 18. De diferentes condiciones. Desde lo severo hasta lo Déficit de más- atención, hiperactividad. Entonces, todo. autismo, síndrome de Autismo. Down, Autismo, todo todo. eso. Ok. Yo creo que entonces simplemente debemos invitarla Sí, de nuevo. sí, la quiero que próxima semana, regreses. porque ese es un tema muy Sí, importante. sí, porque ahí cambian las reglas, ¿no? Me Sí, imagino un poquito. Las reglas no cambian. Ok. Cambia la forma, La forma. porque vuelvo a lo mismo, somos seres diferentes y necesitamos diferentes cosas para aprender. Tú necesitas lente, yo no. Ok. Tú necesitas moverte mientras yo te hablo y yo Montserrat, no. gracias Así. de verdad, muy edificada. Monse, ¿cómo te seguimos en tus redes y te llamamos para citas? Montserrat Bordas en Instagram y El Arte de Dormir, que es mi área de sueño infantil, también en Que Instagram. es otro tema pendiente. Qué bueno haberte tenido hoy en casa. Vamos a la pausa y volvemos con nuestro infectólogo, el doctor Héctor Balcácer. Mujeres que